tú harías lo mismo que yo. Estaba atrapada en un ciclo del que no podía salir, pero lo peor de todo es que ni siquiera sabía si quería escapar. La idea de abandonar todo lo que conocía me aterraba, aunque cada día me hacía más daño quedarme. Pero ¿cómo dejarlo ir cuando crees que es la única oportunidad de amor que tendrás? Nunca había vivido con nadie ni tenido una relación que durara más de 2 meses. A mis 22 años, había tenido un par de novios, pero nada realmente importante. Había pasado gran parte de mi juventud buscando el amor de una manera errónea, como si el simple hecho de estar con alguien fuera suficiente para sentirme completa. Y luego conocí a él, un hombre de 45 años, que se presentó ante mí como la solución a todas mis inseguridades. Decidí mudarme con él a Cancún, dejando atrás mi vida en la Ciudad de México. ¿Por qué? Quizá por el miedo a quedarme sola, por la idea romántica de empezar una nueva vida en un lugar tropical, o tal vez porque pensaba que él era lo que necesitaba. Al principio, todo fue perfecto. Era atento, cariñoso y me hacía sentir especial. Me prometió que íbamos a construir algo juntos, y me convenció de que mi vida de soltera había llegado a su fin. Por fin, pensé, por fin había encontrado a alguien que me haría sentir completa. Pero lo que parecía ser un cuento de hadas, pronto se convirtió en una pesadilla silenciosa. Los primeros meses fueron raros, una mezcla de emociones contradictorias. Algo no encajaba, pero no sabía qué. No sentía que fuéramos una verdadera pareja. Había una distancia invisible entre nosotros, una desconexión que yo no podía explicar. Vivíamos juntos, sí, pero a menudo me sentía más sola que nunca. Fue en esos primeros meses cuando empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que, al principio, decidí ignorar. Vi cómo seguía a chicas jóvenes en redes sociales, chicas que no parecían mayores que yo, algunas incluso en ropa interior. Al principio me dije que era algo normal, que no debía darle importancia. Después de todo, ¿quién no tiene un par de me gusta a chicas atractivas en sus redes? Pero cada vez más, esas imágenes y comentarios comenzaron a parecerme como un rechazo implícito a mí, a lo que estaba pasando entre nosotros. Me sentí herida, pero decidí callar, como si estuviera buscando una razón para justificar su comportamiento. Pasaron los meses y mi inseguridad creció. Cada vez más me sentía como si fuera invisible para él. Las peleas comenzaron a ser parte de nuestra rutina. Nos veíamos como extraños compartiendo un techo, pero no éramos una pareja. Cada vez que lo confrontaba sobre las chicas en redes, él me decía que era normal, que no tenía nada de malo, pero yo no me sentía así. Nadie me había preparado para la soledad que experimenté en medio de esa relación. Decidí empezar a fumar marihuana para lidiar con el dolor, para escapar un poco de lo que estaba viviendo. En esos momentos de fuga, sentía que podía olvidar todo, al menos por un rato, pero el vacío seguía ahí, y las peleas, las discusiones sobre su comportamiento no hacían más que incrementar el dolor. Llegaba a la casa y él siempre estaba ocupado, saliendo todo el día. Decía que tenía que trabajar, que no podía estar siempre en casa, pero yo me sentía cada vez más aislada, hasta que un día, cansada de todo, decidí irme. Tomé una mochila con lo que pude, sin dinero, sin planes, y salí de la casa. No tenía a quién acudir. No tenía familia que me apoyara, ni amigos cercanos a los que pudiera llamar. Lo único que llevaba conmigo era mi incertidumbre, un miedo profundo de lo que iba a hacer ahora. Pasaron días en los que no comía, buscando dónde quedarme, sintiéndome perdida en una ciudad que ya no me sentía como mi hogar. Volví a su casa 3 días después, con el alma rota. Al principio, él parecía preocupado, pero pronto me di cuenta de que solo me quería ahí para mantener las apariencias. Al poco tiempo, regresé a la Ciudad de México, gracias a un vuelo que me pagó mi extutor. Pero al llegar al aeropuerto, mi corazón se rompió aún más. Mi expareja me subió al taxi sin decirme una palabra. Yo, con los ojos llenos de lágrimas, solo podía pensar en el vacío que dejaba atrás. Mientras subía al taxi,
Me llamó y me dijo que no tomara el vuelo, que lo pensara, pero ya era tarde. Cuando el momento de abordar llegó, colgué el teléfono sin decir una palabra. Pasaron 4 meses en los que traté de sobrevivir como pude. Lloraba cada noche, pensando en lo que había dejado atrás, deseando que volviera a buscarme, pero sabiendo que, en el fondo, no estaba bien. Empecé a ganar algo de dinero, haciendo lo que podía, pero sentía que estaba vacía por dentro. Decidí cambiar mi número de teléfono y bloquearlo en todas las redes sociales, aunque, a pesar de mi esfuerzo, no podía dejar de pensar en él. La herida seguía abierta, hasta que un día, hablando con mi hermanastro, quien no veía desde hacía años, le conté todo lo que había vivido. Esa noche, después de beber un poco, le dije que no sabía qué hacer, que no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Él me sugirió que lo buscara, que si sentía que necesitaba respuestas, debería hacerlo. No estaba segura de si era lo correcto, pero algo dentro de mí me empujó a escribirle. Me respondió al instante. Me dijo que me había estado buscando, que guardaba mis perfumes y mi ropa, y que no podía dejar de pensar en mí. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y desesperación. En menos de 5 minutos, ya habíamos acordado que regresaría a Cancún. Me compró un vuelo y una semana después ya estábamos juntos nuevamente. Al principio, todo parecía haber cambiado. Él me prometió que todo sería diferente, que no volvería a hacerme daño. Me agradecía todos los días por haber vuelto. Yo, cegada por el amor que aún sentía por él, quería creerle. Pero pronto, todo volvió a la misma rutina. 2 meses después de mi regreso, las peleas comenzaron nuevamente. Me ignoraba, me decía que estaba loca, que mis reclamos no tenían sentido. Cada vez que hablaba sobre las chicas en redes sociales, él se enojaba más. Me decía que era yo la que estaba enferma. Mi corazón se partía cada vez más, pero me sentía atrapada, incapaz de salir. Un día, borró todas mis fotos de sus redes sociales. Me dolió profundamente, pero en lugar de irme, me quedé. El miedo a la soledad, a no tener a dónde ir, me mantenía atada a él. No conocía a nadie, no podía encontrar trabajo debido a mis prótesis de pierna, y cuando tenía dinero, él me pedía prestado. Siempre decía que me lo devolvería, pero el dinero nunca regresaba. Me sentía como si viviera en una prisión emocional, y aunque había prometido irme, al final nunca lo hacía. Ahora estoy aquí, en este ciclo interminable de amor y odio, donde las lágrimas son constantes y el dolor es insoportable. ¿Cómo salir de todo esto? No sé. No sé si debo quedarme, aunque sé que no me ama de verdad, o si debo irme y enfrentar el miedo a lo desconocido. Lo único que sé es que mi alma está rota, y a pesar de que él me ha hecho daño, sigo esperando, de alguna manera, que todo cambie. Pero la realidad es que, aunque quiera seguir luchando, el amor no siempre es suficiente.